Good night. My name is Duan Ruiz. A continuación les voy a presentar el desarrollo del ejercicio 1 superficies, el cual consiste en, primero, cómo obtener una parametrización para la superficie M, y segundo, cómo asignar una orientación a la superficie M y a su frontera para que ambas orientaciones sean compatibles. En mi caso elegí la letra E, entonces el ejercicio dice lo siguiente: M es la parte del plano x más z igual a 5 dentro del cilindro x a la 2 más y a la 2 igual a 4. ¿Cómo comenzamos a resolver esta parte? Entonces lo primero que debemos hacer es que para obtener una parametrización para la superficie M dada por el plano 5x más z igual a 5 dentro del cilindro 4x a la 2 más y a la 2 igual a 4, podemos seguir los siguientes pasos. Entonces, lo primero es obtener una parametrización para M, la cual nos dice que si el cilindro 4x a la 2 más y a la 2 igual a 4 se puede parametrizar utilizando las coordenadas cilíndricas. ¿Cuáles son estas coordenadas? Las coordenadas nos dicen que son x igual a 2 coseno del ángulo más y 2 seno del ángulo, y como en este caso no tenemos z, entonces z sería igual a z, donde el ángulo varía de 0 a 2pi y z varía de menos infinito a infinito. Lo siguiente es la intersección con el plano. Lo que necesitamos ahora es encontrar la intersección en el plano antes mencionado, que es 5x más z igual a 5, lo cual vamos a sustituir las coordenadas del cilindro en la ecuación y vamos a resolver para z. Entonces nos quedaría 2 coseno del ángulo más z igual a 5, y ahora vamos a despejar z. Entonces nos dice que z es igual a 5 menos 2 coseno del ángulo. Ya tenemos despejada z. El siguiente paso es parametrizar M. Entonces la parametrización de M se obtiene combinando las coordenadas paramétricas del cilindro con la ecuación de intersección en el plano. Volvemos a escribir las coordenadas con los ángulos, pero en este caso ya vamos a tener z. Entonces x igual a 2 coseno del ángulo, y igual a 2 seno del ángulo, y acá, como podemos ver, ya tenemos a z. Entonces z igual a 5 menos 2 coseno del ángulo. Y igualmente recordemos que este ángulo tiene un rango de 0 a 2pi. Lo siguiente que vamos a hacer es asignar una orientación a M y a su frontera. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que para asignar una orientación a la superficie M y a su frontera podemos seguir las convenciones estándar de orientación. ¿Qué nos dicen estas convenciones? Nos dice que podemos usar el vector normal de la superficie para definir la orientación. En este caso el vector normal sería n igual a 0,0, menos 2, donde se obtiene a partir de los coeficientes de la ecuación del plano. Lo siguiente sería la orientación de la frontera de M. Entonces la frontera de M es la intersección entre el cilindro y el plano. Podemos utilizar o usar la dirección de la curva resultante para definir la orientación de la frontera. Un ejemplo claro que nos dan y que se pudo investigar es que si elegimos el ángulo aumentando el sentido antihorario cuando se mira desde arriba, entonces la frontera sigue la dirección de la curva cuando el ángulo aumenta. En este caso ya tendríamos nuestra orientación de la frontera de M. Muchas gracias, buenas noches.